¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy con el doctor Julio de la Sábal, es el fiscal general de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de lo que es, yo diría, una revolución en el mundo jurídico en materia penal, porque a partir del mes de febrero la provincia de Santa Fe va a tener un nuevo sistema penal, se arranca con un nuevo sistema penal donde hay cambios sustanciales en lo que hasta ahora era el derrotero tortuoso de los expedientes en el Palacio de Tribunales. Esto supone más agilidad, más garantías, más participación de las partes, pero también supone un nuevo desafío para los abogados, aquellos que van del tránsito del nuevo sistema al nuevo sistema, aquellos que están estudiando, aquellos que forman parte de una nueva generación de abogados, de cómo enfrentar yo diría una nueva legislación procesal penal que va a llevar ni más ni menos que a más justicia, porque de nada sirve estar con un cartelito en la puerta de tribunales pidiendo justicia y esperar 10 años que el caso se resuelva. El doctor de la Sábal en segundos aquí con nosotros en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están las cosas? cosas? Es realmente revolucionario el cambio, ¿no? De lo que vivíamos un sistema arcaico, hasta definido por la Corte y por los tratados internacionales, lo que viene ahora, ¿no? Sí, yo creo que está bien la calificación de revolucionario, porque es un cambio muy profundo y que en nuestra provincia se va a producir en un instante. Está todo pensado para que un día, que hasta el momento parece que va a ser el 10 de febrero, caiga un sistema viejo que va a pasar a llamarse el sistema de conclusión de causas, lo viejo. Las causas esas se van a terminar de juzgar con el sistema anterior y nazca este nuevo sistema, que es el sistema oral, público, rápido, con presencia del público, un sistema totalmente nuevo para el que la mayoría de los abogados no estábamos preparados. En la universidad esto ha cambiado, pero recién hace muy poco tiempo. La enseñanza que se nos daba era una enseñanza en la cual el abogado estaba acostumbrado a litigar en el escrito. Había un viejo dicho, lo que no está en el acta no está en el mundo, se solía decir. Sí. Y ahora no, todo eso desaparece. Ahora hay que ir a hablar en público, defender la posición oralmente, puede llegar a haber televisación, control de las partes de la sociedad para una república, porque en definitiva la república lo que quiere significar es que los actos de gobierno son públicos, y nosotros tenemos un sistema que repudiaba lo público. Bueno, vamos a ir por partes. Se produce un hecho delictivo. Primero, ¿va a ser para todos los hechos? Sí, tal como viene previsto hasta el momento, para todos los hechos que ocurran a partir del día X, que sería el 10 de febrero. Bueno, ¿qué función tiene el fiscal, qué función tiene el defensor y qué función tiene el juez? Son las funciones que el común de la población se imagina viendo la televisión, viendo las películas, y que es el correcto. El juez lo que tiene que hacer es decidir. El juez no tiene que investigar, no tiene que salir a alegar nada. Es la función que cumple un árbitro de fútbol, alguien que está dirigiendo un match de box. Se asegura de que las reglas se cumplan, pero él no interviene en el partido. No interviene, salvo dirigiendo. Ese va a ser el juez. Quiere decir que el juez no va a actuar si alguien no lo incita, no lo va y le dice: yo te presento un caso. ¿Quién tiene que presentar el caso? La fiscalía. El fiscal ahora es propiamente el perseguidor, el gran perseguidor. Es el que, frente a la noticia de un delito, por un lado tiene que investigar el delito, tiene que dirigir la policía, tiene que dirigir nuevos cuerpos de investigaciones, y luego de haber reunido pruebas, tiene que decidir si lleva el caso o no lleva el caso a tribunales. Si lleva el caso ante tribunales, bueno, ahí recién se incita a la jurisdicción y el juez va a tener que actuar. Y la defensa a su vez tiene que resistir el ataque, porque esto es una lucha. En realidad, cuando se habla de una litige, es una lucha entre el fiscal y la defensa. La defensa tiene que resistir el ataque defendiendo a su cliente. Cada uno entonces va a tener una función absolutamente diferente. El fiscal ataca, el defensor defiende y el juez es el que tiene que resolver.
¿Quién investiga un delito? La Fiscalía. La Fiscalía. La cuestión es así. Sí. O sea, con personal policial especializado, ¿no? Sí. Con personal policial y personal especializado. De la policía es muy lindo hablar, a lo mejor en la universidad, a lo mejor yo he caído en ese vicio, ¿no es cierto? Hablar en la universidad de la posibilidad de prescindir de la policía, pero es una incorrección. Los hechos pueden ocurrir en cualquier lugar de nuestra provincia y la única institución que tiene personal repartido en todo el territorio provincial como para actuar en consecuencia es la policía, excepción hecha de los maestros o el personal sanitario. Quiere decir que de la policía no se puede prescindir, con la policía vamos a seguir actuando en una íntima relación dirigiéndola. Ahora, al mismo tiempo, todos sabemos que la policía, la investigación de la policía no puede seguir siendo como hasta el momento una investigación que quizás pudo haber sido aceptable hace 100 años atrás, pero hoy en día con una delincuencia que está cada vez más tecnificada, cada vez más asesorada, no puede ser. Entonces tiene que surgir un nuevo cuerpo de investigadores dentro de la Fiscalía. Ese cuerpo de investigadores se va a llamar Organismo de Investigaciones. Es un cuerpo técnico, no militarizado, dice la ley, la futura ley, que depende de la Fiscalía, que se va a nutrir de gente de la policía, de la gente capacitada, que hay mucha gente capacitada, se le va a asegurar estabilidad y además se van a ir incorporando gente técnica, peritos, para lograr formar, como hay prácticamente en todos los países, un organismo de investigación. Lo fundamental en este terreno, en el terreno de la investigación, era separar nítidamente lo que importa, lo que significa investigar un delito de prevenir un delito. Hoy en día la policía cumple esas dos funciones y esto termina perjudicando una u otra, porque cuando la policía actúa en función de prevención, lo que tiene que hacer es prevenir, tratar de evitar que se cometa un delito, cuidar el orden, evitar situaciones propensas al delito, etc. Pero una vez que el delito ocurrió, ya no hay más nada que prevenir, desgraciadamente ocurrió. Es como si uno dice, estoy tomando una pastilla para evitar un resfrío. Bueno, me resfrié. Bueno, ahora ya no sigas tomando la pastilla para evitar el resfrío, busca algo para curarte el resfrío. Bueno, ocurrido el delito, tiene que comenzar a actuar otra institución. Antes las dos funciones se mezclaban en la policía y esto perturbaba porque eran lógicas distintas. La policía en función de prevención mira hacia adelante para evitar el delito, la policía en función de investigación mira hacia atrás para ver por cómo ocurrió el delito. Las destrezas son totalmente distintas. Uno trata de imponer el orden, mantener el orden, el otro trata de investigar. Eso había que diferenciarlo porque si no el buen policía quedaba sometido a exigencias muy distintas y además quedaba sometido a la posibilidad de disgustar el día de mañana a algún funcionario político y verse trasladado, etcétera. Y ahora la Fiscalía va a controlar esa investigación que va a hacer la policía, ¿no? La policía va a dirigir, la Fiscalía va a dirigir. Claro, antes se hacía un sumario por parte de la policía y ese sumario le llevaba un juez. Ahora interviene la Fiscalía controlando ese proceso, ¿no? Controlando y dirigiendo. Él es el encargado, la Fiscalía va a ser la encargada de controlar la investigación, para lo cual se le otorgan facultades de dirigir la investigación. Antes, esa facultad la tenía el juez de instrucción. Claro. Que entraba, yo fui 10 años juez de instrucción, ¿no es cierto? Entraba muchas veces en una situación de tensión, porque por una parte tenía que garantizar la justicia, pero por otro lado tenía que garantizar la eficacia de la investigación, lo cual muchas veces exigía una actitud casi heroica, ¿no es cierto? O hasta podía predisponerla. Claro, y sobre todo, frente a la persona que era investigada, que el investigado confía en la imparcialidad de ese juez era bastante duro, si era el que lo estaba investigando. Por eso es que ahora se le pasa esto al investigador, a los fiscales, y se le dice claramente, vos no sos imparciales, nosotros no vamos a ser imparciales, vamos a cumplir la ley, pero no somos imparciales. Acusamos. Frente a un imputado, el imputado sabe claramente que va a tener un acusador,
una persona que está tratando de investigar lo que ocurrió, pero que de alguna manera es su enemigo, no es el defensor. Ahora, como nosotros podemos, los fiscales eventualmente podemos el día de mañana rozar algún derecho del imputado, por ejemplo, tener la necesidad de allanar su domicilio o de detenerlo, bueno, en ese caso ahí sí tendremos que pedirle al juez una autorización para que el juez intervenga, en ese caso garantizando los derechos. Vamos a aclarar que el hecho de acusador no significa la predisposición en términos absolutos de que si ustedes están convencidos de que hay inocencia en el caso, o sea, lleven el caso a la culpabilidad, ¿no? Eso no significa... Claro, eso hay que aclararlo, me parece. Ser un acusador no implica ser un acusador arbitrario, por eso la ley dice que luchamos, que somos los acusadores, pero dentro de la ley. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No solamente hacer cumplir la ley en su aspecto formal, sino también en su aspecto sustancial. Llevar a una persona de la que estamos convencidos que es inocente, llevarla a juicio, eso no es lo que de ninguna manera quiere dar. Y doctor, ¿cuál va a ser el rol de los abogados de aquí en más? El rol de los abogados defensores. Se produce un hecho y ¿cuál es el rol de los... ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué cambia el nuevo sistema para los abogados? A mí sería fácil decir, no cambia nada, porque en realidad siempre es el defensor y lo único que va a cambiar es la forma de hacer la defensa, que si antes era una defensa por escrito, ahora va a ser una defensa oralizada. Pero en realidad ese solo cambio trae muchísimas más consecuencias. Ejemplo, el fiscal cuando actúa va a ser él el que puede estar actuando, pidiendo la detención de una persona o deteniendo a una persona y tomándole algún tipo de declaración. Allí ya aparece la necesidad de la defensa, porque acá hay que ver algo. El nuevo código es muchísimo más asegurador de los derechos del imputado que el viejo código, a grado tal que, por ejemplo, el nuevo código exige, para que los actos sean válidos, cualquier acto que implique la intervención del imputado, debe estar presente el defensor. Porque acá lo que se quiere evitar es que prosigan ciertas prácticas viejas en las cuales pudiera haber apremios ilegales o malos hábitos. Entonces, ¿cómo había que cortar eso? Asegurando que está el defensor que es precisamente el que lo va a asistir al imputado. Entonces, tiene que estar siempre en la defensa. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? Bueno, el abogado en realidad puede ser un abogado de la acusación o puede ser un abogado de la defensa. El abogado de la acusación es el que va a tener que aprender dentro del Ministerio de la Acusación a atacar con la ley en la mano. El abogado de la defensa va a tener que aprender a resistir. Ahora, esto en el nuevo sistema le va a requerir una serie de habilidades muy distintas a las tradicionales. Por ejemplo, en el sistema tradicional el abogado retiraba un expediente, lo estudiaba, planteaba la situación por un escrito, esperaba que algún día la justicia se expidiera, en todo el caso interpusiera un recurso. Ahora, el sistema va a ser un sistema oral, público y muy ágil, extremadamente ágil. Si se produce la detención de una persona, si hay que ir a una audiencia, hay que ir en forma oral y hay que estar capacitado. No solamente para saber hablar en público, que no todo el mundo está capacitado, la universidad antes no preparaba para esto, sino que hay que tener muy buenas herramientas de argumentación jurídica, porque una cosa era llevarse el expediente a la casa, sacar un tomo y ponerse a estudiar lo que dijo otro autor para argumentar, otra cosa es responder en la misma audiencia una objeción que les puede estar haciendo. Para todo eso el abogado se tiene que capacitar, van a tener que hacer cursos de oratoria, cursos de argumentación jurídica y fundamentalmente experiencia, teniendo en claro que van a ser una parte necesaria, ellos son parte necesaria, porque acá este es un sistema que podríamos hablar, es como una mesa o una silla con tres patas. Si por un lado está la jurisdicción, es decir, el juez que dirige la investigación y que va el juicio y que es el que va a resolver, y por otro está la fiscalía, que es la que tiene que acusar, es imprescindible esa tercer pata que es la defensa. ¿La defensa participa de la investigación también? ¿Puede participar de la investigación al margen del fiscal? Es decir,
un cliente dice, bueno, fue detenido, contrata un abogado y el abogado participa de esa investigación para que se garantice que efectivamente... Sí, sí. En todo acto que necesite la participación en la persona del imputado, cualquier acto que haga la Fiscalía, el defensor tiene que estar presente. Sea el defensor privado o un defensor oficial. Si no, no hay validez, no es válido eso. Pero además, nada impide que la defensa haga su propia investigación. Acá puede ser más sencillo explicarlo pensando en un abogado de un juicio civil. Un abogado de un juicio civil. Otro abogado entabló una demanda. Uno va al abogado y le dice, me han demandado por esto. ¿Qué hace ese abogado? El abogado al que yo fui es mi abogado de confianza. Y hace una pequeña investigación de los hechos. Ahora, esa investigación de los hechos no tiene valor en sí misma, sino que es una investigación que va a tener valor en la medida en que después penetre al juicio. Y eso lo puede hacer entonces perfectamente. La Fiscalía va a preparar una investigación, pero una investigación que se llama preparatoria, porque no tiene valor por sí misma, sino que va a tener valor si entra al juicio. Los fiscales van a averiguar qué testigos hubo, qué pruebas hubo, qué peritos, qué dicen los peritos, pero todo eso simplemente va a servir para prepararlo a ir a tomar una decisión. ¿Acuso o no acuso? Y lo mismo va a hacer la defensa. La defensa va a tener que hacer una pequeña investigación que no va a tener validez por sí misma, sino que va a servirle para preparar una decisión. El día de mañana... Pero ¿puede la defensa adelantar algunos elementos a la Fiscalía para que la Fiscalía llegue a la conclusión de que no es culpable, mejor dicho, no llevar a juicio? Perfectamente, le puede sugerir esta prueba o aquella prueba, y como los fiscales tenemos el deber de actuar conforme a la ley, si encontramos con que es una argumentación razonable, tenemos que hacerla, no estaremos obligados a hacer todo, pero si se presenta en algo verosímil, indudablemente que es algo que lo tendremos que investigar. Bueno, en este sistema, hecho investigación preliminar, tanto la Fiscalía como la defensa, después el ofrecimiento de pruebas... Todo esto del que estamos hablando ahora, esto es preliminar. Preliminar. Salvo casos muy excepcionales. Ejemplo, un testigo se está por morir, entonces le decimos al juez, vení, tomale declaración, entonces eso es formal. Pero todo esto es puramente preparatorio. Cuando la Fiscalía considera que tiene posibilidades de éxito en el juicio, entonces va y le pide al juez, señor juez, yo quiero que le haga juicio a esta persona. Entonces ahí el juez va a decir, venga la defensa, venga la acusación y vamos a empezar el juicio. Y ahí es donde se va a producir toda la prueba. Esa es la prueba que tiene valor. No lo que se hizo antes, que son meramente cuestiones preparatorias. ¿Tiene plazo la Fiscalía para las investigaciones? Sí. Tiene plazos que van variando según se trate de una persona que está detenida o una persona que está en libertad. Pero sí tiene plazos perentorios, porque tampoco se puede, algo como ocurre con el actual sistema, donde hay personas que están meses y meses detenidas sin haberse decidido si se ha llevado a juicio. Después, cuando se decide la elevación a juicio, bueno, ahí se colectan las pruebas y se produce una audiencia general, ¿no? Algo así. Algo así. La Fiscalía toma la decisión. Lo voy a acusar. Creo que podemos ganar. Entonces, va al tribunal, presenta un escrito donde pide y aporta la prueba. Lo primero que va a hacer el juez es correrle traslado a la defensa, llamar a la defensa, mirá, acá viene el fiscal que lo quiere acusar. Entonces ahí se produce una audiencia también de naturaleza preliminar, en la cual un juez va a decidir si la prueba es suficiente como para pedir el juicio, porque cabría también la posibilidad de que los fiscales nos equivoquemos, nos excedamos y creamos que estamos en situación de acusar. O de que crean que tienen pruebas suficientes. Que tenemos, claro, y a lo mejor no es. Esta es una cuestión de economía judicial. Hoy en día, uno, sobre todo habiendo sido empleado judicial durante muchos años, uno a veces encontraba casos en los que, según la jerga tribunalicia, se decía, este caso valmuere. ¿Por qué valmuere? Porque no hay prueba. Y sin embargo había fiscales que insistían con eso. Eso no puede ser. Hay que hacer una economía. Ahora, eso puede todavía ocurrir, porque si un fiscal se empecinaba, no había forma de decirle,
terminá, no hay prueba acá. En cambio mañana, cuando entremos con esta audiencia preliminar, el juez va a llamar al fiscal y a la defensa. A ver, señor fiscal, ¿usted qué prueba tiene? Entonces el fiscal va a decir, yo quiero esta y esta prueba. Señor defensor, usted, mire, eso no es esto. Entonces el juez va a decir, no, acá hay mérito para ir a juicio o no hay mérito para ir a juicio. Eso lo decide el juez. El juez. Claro. Y entonces se terminó. Claro. Si es evidente que no hay mérito, chao, se termina y todo muy rápidamente. Claro. Muy rápidamente. ¿Cuánto estiman, hablando de tiempo, entre un hecho consumado y la sentencia del tribunal que puede a partir de febrero? ¿Qué tiempo usted se estima que puede llevar un juicio oral y público a partir de febrero? Es difícil decirlo porque las características de cada hecho son distintas, ¿no es cierto? Por otra parte, los tiempos se empiezan a contar muchas veces no desde el momento del hecho, sino desde el momento en que comienza a investigarse a una persona, que puede ser muy distinto. A mí me pueden estar robando el celular en este momento y hago la denuncia y el juez comienza una investigación que no tiene todavía un sujeto determinado, que quizás le lleven meses hasta lograr determinar quién es. Los plazos se empiezan recién a contar desde que hay una investigación dirigida contra una persona cierta, por eso es que no podemos decir. Pero de cualquier manera, a mí me gusta dar el siguiente ejemplo. En Santa Fe hace muchos años atrás se produjo el secuestro de un empresario que después apareció muerto en el baúl de un automóvil. La verdad. Exactamente. Empresario Moreira. Moreira. Sí. Poquito tiempo después, en Entre Ríos hubo un caso similar, un empresario apareció. El caso ese en Santa Fe con el sistema escrito demoró 8 años. En Entre Ríos, que no tienen un sistema como este, que también están haciendo lo mismo que nosotros, tratando de aplicarlo, pero tenían un sistema mejor que el nuestro, demoró 8 meses. Si nosotros podemos lograr que demore 8 meses, yo creo que estamos en la gloria. ¿Y cambia en algo si alguien está confeso en un hecho? Claro. ¿En qué cambia? A ver, cambia lo siguiente. Porque ahora era un procedimiento más o menos... Sí, nada más que hablado, sí, más rápido, sí. Lo cual es bastante, porque bastante que se ha hablado, que a uno lo tengan en prisión. ¿Qué modifica alguien que esté confeso? Sí. ¿Y qué, no sé si llamarlo beneficios tiene de quien dice, bueno, efectivamente yo incumplí con la ley? Bueno, se abren lo que nosotros denominamos son salidas alternativas. A ver, hasta el momento actual prácticamente la única salida era llegar a juicio. Aunque viniera confeso, aunque el hombre dijera condénenme, era muy difícil eso. En cambio ahora hay distintas alternativas. Está la probation o colocar a prueba una persona, está la transacción, están los arreglos. Porque la idea que ahora predomina legalmente es la de que el delito es un conflicto. Si a mí alguien vino y me robó mi celular, hay un conflicto entre la persona que robó el celular y yo que me robaron el celular. Nosotros lo que vamos a tener es el deber de ver cómo se puede solucionar ese conflicto, que muchas veces no es el juicio, en algunos casos será, pero en otros casos le podemos encontrar otras salidas. Entonces, el imputado que admite el hecho puede venir y ofrecer una solución. Entonces, en esa solución, donde se va a tener predominantemente atención en la víctima para ver que la víctima sea la reparada, si hay un acuerdo, se termina el juicio. Pero otra posibilidad, vamos a juicio, en el caso que yo decía, yo le estoy planteando al juez, señores, todas estas son mis pruebas. La defensa lo ve, y si la defensa, actuando razonablemente, dice, con esto vamos al muere, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venir y ofrecernos un acuerdo o nosotros plantearles un acuerdo. Mira, bien, yo te ofrezco algo entonces, no gastemos el tiempo en juicio, yo te ofrezco un arreglo, transemos en la condena, esto es algo absolutamente novedoso en Santa Fe. O sea que puede, por ejemplo, beneficiar de una reducción de la pena. De una reducción de la pena, exactamente. Podemos ofrecerlo, es decir, este es un criterio utilitarista. En un sistema de justicia pura, habrá quien diría, no está bien. Pero si uno piensa, a ver, si la víctima de un homicidio yo le dijera que arreglando con un encubridor podemos lograr atrapar al autor del homicidio, no diría, bueno, vamos por ese camino, aunque quede esto. Bueno, son salidas muy anglosajonas, muy del sistema norteamericano y del inglés, pero son las que permiten que la fiscalía y los jueces el día de mañana
se concentren en las causas grandes, porque si no lo que está produciéndose, lo que ya ocurre desde hace años, es que los tribunales están abarrotados de causas y muchas veces son causas pavotas. Sí. No es que no sean delitos, sí son delitos, pero son delitos que podrían encontrar solución por otra vía. Y nos vamos a concentrar en cambio en los hechos graves. Bueno, a ver, vamos a empezar a trabajar bien. ¿Qué está ocurriendo con las bandas? ¿Qué está ocurriendo con el robo de automóviles, con el desarmadero de automóviles? Y podernos ahí entonces entrar en una buena investigación. Bueno, sería larguísimo hablar de este tema porque nos llevaría horas, pero me parece que no podemos soslayar un tema importante, ¿no? Que hasta ahora ha sido, digamos, la olvidada del sistema, que es la parte, o sea, la víctima. La víctima. Hasta ahora, como decía en la introducción, el único remedio que quedaba es un cartelito frente a tribunales para que se haga justicia, ¿no? La víctima de un hecho va a ser parte en el juicio, es decir, va a estar, por ejemplo, pegado a la fiscalía a ver si está haciendo bien o mal las cosas con un abogado, por ejemplo, o no. Puede estarlo. ¿Sí? Si ustedes van, si cualquiera va a las sedes que están teniendo ya las fiscalías, se van a encontrar con que el logotipo, con que ya es recibida, dice que la fiscalía está junto a la víctima por la aplicación de la ley. Ese es el logotipo que eligió la fiscalía, junto a la víctima por una justa aplicación de la ley. Es decir, no por la venganza, pero junto a la víctima. Yo recién ejemplificaba, el delito es un conflicto. Si a mí alguien me robó, el primero que tiene un problema soy yo, el que a mí me robaron. No me vengan con una justicia abstracta, soy yo. Entonces hay que solucionarle el problema a la víctima. Para solucionar el problema a la víctima, lo primero que hay que hacer es oírla a la víctima. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que vos estás dispuesto? ¿Qué es lo que vos querés? Hay víctimas por hechos menores que estarán dispuestas a un arreglo, otros dirán que no, pero hay que abrirle la puerta a la víctima para oírla. El sistema actual está concebido para no oír a la víctima, porque la idea de que el delito era un conflicto se diluyó, y entonces se empezó a hablar de que el delito es una lesión a un bien jurídico y que en realidad era el Estado contra o el Estado, claro, contra el victimario, contra el Estado, claro, pero si ahora decimos que es casi una entelequia. Es una entelequia, sí. Pero si ahora decimos no, es este contra este, lo primero que hay que hacer es oírlo hablar al otro. Voy a acercar un ejemplo que no es mío, pero es un ejemplo realmente muy bueno para demostrar los errores a los que puede conducir todavía el sistema que estamos aplicando. El ejemplo es el siguiente. Un hombre llega a su casa en bicicleta, deja la bicicleta en la puerta o en el jardincito, al rato sale, se la robaron a la bicicleta. Bueno, va y hace la denuncia. Me robaron la bicicleta. ¿Quién? No sé. Supongamos que tenga suerte que le reciban la denuncia. Bueno, cuando vuelve a su casa, sí, el hijo le dice, papá, la bicicleta que te robaron la tiene aquel en la casa. Entonces el padre va y le dice, ¿vos tenés mi bicicleta? No, que sí, que no, pero sea que sea mi bicicleta. Bueno, mirá que ya te hice la denuncia. Entonces el otro hombre le dice, bueno, mirá, si vos levantás la denuncia, yo te devuelvo tu bici. Bueno, el criollo va a la comisaría, vuelve y le dice, vengo a levantar la denuncia. Y contesta, las denuncias no se levantan. ¿Cómo que no se levantan? Si yo soy la víctima. Ah, no, pero la ley dice que no se levanta. Entonces vuelve el criollo y le dice, mira, no quiero levantar la denuncia, no puedo. Ah, entonces yo no te devuelvo la bicicleta. Bueno, te va a agarrar la cana. Bueno, que venga. Cuando el otro se vuelve, el otro levanta la bicicleta, va al río, tira la bicicleta. No la tengo más yo. Cuando llega la policía, ¿quién ganó? La víctima del delito no recuperó la bicicleta. La otra persona no fue con ella. ¿Quién ganó? Uno se pregunta. Ahora, eso no hubiera podido buscar una solución distinta. Decir, bueno, a ver, vamos a arreglar. Podés levantar la denuncia, pero devolverle la bicicleta. Eso sería una forma muy sencilla de evidenciar. El primer problema es el de la víctima, no todos los casos. Yo sé que habrá muchos que estarán pensando, pero en un homicidio o en una violación. No, en los casos de violencia física en general estas cosas no son solucionables, pero en los otros casos sí. Y eso es posible en la medida, primero, que la ley abra posibilidades como ahora se abre, y segundo, que la Fiscalía tenga como misión la de estarle solucionando el conflicto que tiene la víctima. Muy didáctico, doctor, muy docente, muy amable, gracias.